Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. Muy bien, en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica diseño de base de datos. El tema que vamos a abordar el día de hoy, pues tiene que ver acerca del diagrama entidad-relación, el famoso DER, el mismo que se tiene que elaborar en el programa de Erwin Data Model. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 6, significa que estamos ya en la sexta semana. ¿Cuál es el elemento de la capacidad? Se busca que ustedes puedan elaborar de forma exitosa un diagrama de entidad-relación, para lo cual vamos a realizar un ejemplo de modelamiento que en realidad ya se estuvo trabajando en la sesión anterior. Aquellos estudiantes que no pudieron asistir a clases, por favor revisen la videograbación de la actividad de aprendizaje número 5, se encuentra disponible en la plataforma del aula virtual del IESFA, en la plataforma Moodle y también se encuentra en el canal de YouTube para su revisión respectiva. Muy bien, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué cosa es Erwin Data Modeler? Erwin Data Modeler en realidad es una herramienta de diseño de base de datos que va a ayudarnos básicamente a diseñar, a generar y a mantener una alta calidad, sobre todo de las aplicaciones de base de datos de alta performance. Es decir, mediante esta herramienta nosotros podemos elaborar lo que se llama el diagrama entidad-relación o también conocido como diagrama relacional. El mismo que está compuesto por el diagrama lógico y el diagrama físico de nuestra base de datos. Base de datos que va a tener que ser analizada y que va a tener que ser modelada, obviamente en función a los requerimientos del usuario. Hay que entender que para poder llevar a cabo un sistema informático, o digamos para poder sistematizar un proceso de negocio, ya sea un proceso comercial o un proceso administrativo, lo que tenemos que hacer básicamente, jóvenes, es analizar la realidad. El análisis de la realidad es fundamental. O sea, si yo pretendo sistematizar el proceso de ventas de una empresa que vende churros, por decir, yo tengo que saber cómo es que funciona el proceso de la venta, ¿no? Cómo se inicia la venta. Hay un pedido, hay una facturación, tengo que hacer levantamiento de información. Primero para entender y comprender el proceso. Si tengo que sistematizar, por decir, una empresa que se dedica, por decir, a un taller de mecánica, vamos a suponer que es un taller de mecánica, yo tengo que saber cuál es el proceso, ¿no? Cuáles son los procesos comerciales, los procesos de negocio que lleva a cabo ese taller de mecánica. Y lo más importante, tengo que conocer también cuáles son las deficiencias que existen en dicho proceso. ¿Para qué? Para poder analizar y entender mejor esa realidad. Si yo intento o pretendo sistematizar un proceso de negocio, yo tengo primero que conocer el proceso como tal. Y cuando hablo de conocer el proceso es entender primero el proceso para luego comprender. ¿Por qué? Porque la comprensión va más allá del entendimiento. Entonces, por eso es que ustedes seguramente en colegio, en primaria, no sé, o de repente en secundaria, han llevado un curso, sobre todo en primaria parece que llevan, que es un curso que se llama, por ejemplo, comprensión lectora. Entonces al estudiante le dicen, muy bien, agarre el libro, lea. El alumno lee y le dice, dígame lo que usted ha entendido del párrafo, del texto. Si el estudiante no sabe el significado de las palabras, pues difícilmente va a poder comprender lo que ha leído. Entonces, ¿por qué? Porque para comprender primero tiene que entender lo que está leyendo. Y un primer, digamos, paso ahí es entender el significado de las palabras. Si hay mucho tecnicismo o hay muchas palabras técnicas en ese texto, pues, y él no sabe el significado de las mismas, pues difícilmente va a poder comprender lo que ha leído. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos de base de datos, ¿no? Si yo pretendo modelar un proceso de negocio, lo primero que yo tengo que hacer es conocer el proceso como tal, entender cómo es que funciona el proceso para poder luego yo representar dicho proceso, para luego yo poder hacer la representación gráfica de ese proceso de negocio. Y obviamente, un primer modelamiento conceptual, un primer modelamiento de la base de datos es el modelamiento de dichos datos a través de la aplicación de la técnica del modelo entidad-relación.
o también conocido como modelo relacional. Que existen muchos programas para poder relacionar un modelo relacional, pues sí, tienes por ejemplo el programa DIA, también tienes el programa de Visio, que son básicamente programas que te van a permitir llevar a cabo el modelamiento de esa base de datos. Pero para eso, pues tú tienes que tener, digamos, el conocimiento de lo que implica aplicar la técnica del modelo entidad-relación, ¿no? La cual dice que para poder diseñar una base de datos, lo primero que tengo que hacer es un análisis de la realidad. Tengo que partir del análisis situacional, de la problemática situacional de dicha empresa. ¿Para qué? Para luego poder hacer un levantamiento de información y ver cuál es el universo de datos que manejan en esa empresa. Porque cuando tú te vayas a una empresa, lo que vas a encontrar es un universo de datos, un mar de datos, que vas a encontrar datos como, por ejemplo, el número de pedido, la fecha de pedido, el total a pagar, los apellidos del cliente, sus nombres, dirección, distrito en el que vive, fecha de emisión del pedido, número de la facturación, el subtotal, el IGB, el total a pagar, la forma de pago. Por ejemplo, también los datos del envío, del despacho de la mercadería. Va a depender mucho de la naturaleza del proceso de negocio que tú vayas a intentar sistematizar. Porque no es lo mismo que yo compare, por ejemplo, una botica con una farmacia. Si bien es cierto, ambos comercializan medicamentos o productos farmacéuticos, pero el procesamiento de la información no es la misma. ¿Por qué? Porque cada negocio tiene una necesidad distinta. Las necesidades que tenga la farmacia pues son diferentes a las necesidades que tenga la botica. Porque de repente para la botica no le importa, no le interesa tener un control o un registro de su cartera de clientes. Pero para la farmacia sí. Entonces tienen necesidades distintas. De repente a la farmacia sí le interesa llevar un control exacto de su almacén de medicamentos, un control de su stock, de qué medicamentos son los que tienen, de qué laboratorios, tienen toda esa información sistematizada. Entonces tú tienes que hacer un levantamiento de información. Lo primero que tú tienes que hacer es entender el proceso de negocio o los procesos de negocio a sistematizar. Si es un proceso como el proceso de ventas, un detalle, el proceso de ventas es el proceso macro, que dicho sea de paso, contiene subprocesos. Entonces, ¿cómo es que funciona o cómo es que se lleva a cabo el proceso de venta en una farmacia, por ejemplo? Ah, no, primero viene el cliente, se le toma el pedido, luego que se le tome el pedido, pues pasa al área de caja, en el área de caja se emite la facturación, se registra el pago y luego se le entrega los medicamentos. Ok, ahí tengo una descripción general, pero yo tengo que hacer una descripción mucho más específica, mucho más detallada, para poder entender mejor el proceso de negocio. Y en ese mar o universo de datos que tú encuentres, vas a tener que aplicar la técnica del modelo entidad-relación, en la cual tú tendrás, pues, obviamente que identificar si ese dato es una entidad o es un atributo. Porque acuérdate que cuando hablamos del modelo entidad-relación, nos dice la teoría, si tú recordarás, ya has estado atento a mi clase, habían 4 conceptos claves que nosotros teníamos que diferenciar y conocer dentro de lo que era el modelo entidad-relación. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos 4 conceptos claves que dicha técnica te dice? Mira, para que tú puedas modelar una base de datos, tú tienes que saber esto, esto, esto y esto. ¿Alguien recuerda cuáles son esos conceptos claves que tenemos que conocer y que tener clara la definición? Planificación, organización, dirección, control. No. Estoy hablando de los conceptos claves de la técnica del modelo entidad-relación. Profe, es la entidad, ¿Ya? la cardinalidad, los atributos Excelente, ¿ya? y Relación y cardinalidad. la Y la relación es la relación. cardinalidad. Claro. Y la relación. Y la relación. Muy bien. Ok, gracias, Carlos Lapa.
siempre oportuna tu intervención. Claro, como dice Carlos, ¿no? O sea, si queremos aplicar el modelo de entidad-relación, yo tengo, profesor, que saber qué cosa es una entidad. Tengo que tener claro el concepto de entidad. Ese es el primer punto, ¿no? La primera recomendación que me hace la técnica del modelo de entidad-relación. ¿Quieres hacer un modelamiento de datos? Sí, tú tienes que tener claro qué es una entidad. Punto 1. Punto 2, como dice Carlos, ¿qué cosa es un atributo? Yo tengo que conocer la definición de qué cosa es un atributo. 3, tengo que tener claro qué es una relación. ¿Cuándo establecer una relación entre entidades? Y como dijo por ahí Edinson, también la cardinalidad, que es el otro concepto importante. Cuando hablábamos de entidad, decíamos que una entidad era básicamente era la información que nosotros queremos almacenar de esa base de datos, que generalmente denotan pues personas, lugares, cosas u objetos, inclusive eventos de interés. Entonces ahí tengo la definición de entidad. Y también decía que existían tipos de entidades. Entidad fuerte, por ejemplo. También tengo el concepto de entidad débil. Entidad fuerte y entidad débil. Entonces, tengo que yo diferenciar cuál es la diferencia entre una entidad fuerte y una entidad débil. El concepto decía que una entidad fuerte es aquella que tiene existencia propia y que cuenta con un atributo identificador principal, que no es otra cosa que la llave primaria, que no es otra cosa que el atributo clave o el atributo principal, que toda entidad padre debe de tener. ¿Se dan cuenta? Y una entidad débil es aquella entidad que permitía establecer la relación entre dos entidades fuertes. Entonces, si yo tengo claro el concepto de entidad, digo, muy bien, a ver, si a mí me dicen que tengo que registrar datos del cliente, digo, ¿el cliente qué es? ¿Es una entidad? Lo sometes al cuestionamiento de la definición, ¿no? Entidad es aquella, es aquella clase, por así decirlo, aquel objeto que yo voy a representar en mi modelo, del cual la empresa quiere guardar información. El cliente sí cumple con ese concepto. Pero también me dice que una entidad generalmente denota una persona, y ahí me pongo a reflexionar. ¿El cliente es una persona? Sí, entonces es una entidad. Tengo también, por ejemplo, el dato empleado. ¿Es una entidad? Sí, porque representa una persona. Tengo, por ejemplo, el dato orden de pedido o nota de pedido. ¿El pedido qué es? Es un objeto y es información de la cual queremos almacenar datos. Por lo tanto, también es una entidad. Entonces, cada dato que tú tengas, tienes que ir sometiéndolo a un cuestionamiento para ver si efectivamente dicho dato cumple con la definición de lo que es una entidad. Primer punto. El segundo punto es el concepto de atributo. ¿Y qué cosas son los atributos? Los atributos son las propiedades, son las características que tiene una entidad. Si yo tengo la entidad, por decir, automóvil, la entidad automóvil tiene sus características, ¿no? ¿Qué características tiene un automóvil, por ejemplo? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Ah? Su motor. Ya capacidad de motor o capacidad de cilindros, ya, muy bien. Siguiente atributo. Puertas, profesor, 4 puertas. Siempre tiene 4 puertas. El modelo. No, profesor, 4 modelo. puertas o número de puertas. Número de puertas. Ah, ya. Está pensando en el número 4. Ya, ok. Número de llantas, profesor. Retrovisores. Número de llantas, número de espejos retrovisores. Muy bien. ¿Qué más? Y otro sería, ¿Qué? ¿Y no tiene modelo? ¿El auto no tiene una marca? sí, ha dicho ya, a modelo. Ya, modelo. Color marca. del auto. Lo más El importante, color del auto. La Entonces, placa del auto. el número de placa del automóvil. El número de placa. Muy bien. Entonces, ¿qué han escrito? Hemos escrito una serie de características, una serie de atributos, una serie de propiedades. Habría que ver si esas propiedades
si esas características que hemos identificado en el análisis rápido que estamos haciendo en este momento, le interesan de repente a ese taller de mecánica tener almacenado en su base de datos. De repente me dicen, sí, efectivamente, es información que me interesa tener del automóvil. De repente me dicen, Castañeda, pero también queremos tener el sistema de encendido registrado, si es a gas, si es a gasolina, si es el sistema dual. Esa información es vital para nosotros también registrar. Ah, ok, si ese atributo lo necesitan, pues también lo coloco dentro del modelamiento de la base de datos que estoy haciendo. ¿Me dejo entender? O sea, ¿a qué conclusión, jóvenes, quiero llegar? Que la cantidad de atributos o la cantidad de características o propiedades que yo voy a considerar en una entidad va a depender del punto de vista del analista de sistemas, pero también tiene que ver con los requerimientos del usuario. O sea, si yo tengo que hacer un sistema, yo tengo que preguntarle al usuario qué tipo de información quiere ir a almacenar en su base de datos. Y parte de eso, ¿cómo lo voy a saber? Haciendo un levantamiento de información. Tengo que hacer un levantamiento de información para poder saber con exactitud qué tipo de datos son los que quieren almacenar en esa base de datos respecto a los atributos para la entidad automóvil, que es el caso que estamos mencionando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es importante, jóvenes, el análisis de la realidad, es importante conocer la teoría del modelo de entidad-relación, es importante saber el concepto de qué es una entidad y también qué es un atributo. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de atributos que existen según la teoría del modelo relacional? Porque también hay tipos de atributos. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de atributos? Lo mencionamos en clase, ¿eh? Tipos de atributos, ideas, ¿cuáles son? ¿Alguien recuerda? Tipos de atributos, ¿no? Ok, tenemos los atributos obligatorios. Tenemos los atributos opcionales. Tenemos los atributos monoevaluados. Y tenemos los atributos multievaluados. Y cada uno de esos atributos tiene su propia definición. Profesor, una pregunta. Cuando usted habla de atributos obligatorios, ¿a qué se refiere? Aquellos campos, aquellos atributos de dicha entidad que sí o sí tienen que tener almacenado un valor, un dato. Por ejemplo, si yo tengo la entidad cliente, ¿cuáles serían esos atributos obligatorios de la entidad cliente que debo de registrar? ¿Cuáles serían? Su DNI, profesor. Ya su número de documento de identidad es un dato obligatorio para poder identificarlo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Tu nombre? Nombres. Nombre, Código, apellido. profesor. Código. Tengo que darle un código. ¿Qué más? Si es femenino, género. Masculino o femenino. Ya el sexo del cliente. Muy bien. ¿Alguien no lo dijo o sí lo dijo? Los Apellidos. Apellidos. Más que los nombres, el más importante son sus apellidos. Entonces, todos esos son atributos sí o sí obligatorios, que tengo que registrarlos en el sistema, que tengo que registrarlos en la base de datos. A eso se refiere atributos obligatorios. También están los atributos, por ejemplo, monoevaluados, que solamente pueden tener un solo valor. Un ejemplo de atributo monoevaluado. Ideas. Fecha de Nacimiento y fecha de número, pues. ¿Cuál fecha de DNI. DNI. Ah, ok, el número de DNI, ahora sí. Ajá. Claro, en el caso del número de documento de identidad, este documento de identidad viene a ser un atributo, si bien es cierto, obligatorio, claro que sí, pero también es monoevaluado, porque una persona nace una sola vez en la vida. Entonces, es un atributo obligatorio que sí o sí lo tengo que registrar y es monoevaluado porque tiene un solo valor. Todos han nacido en un día, en un mes y en un año determinado. Entonces, estos conceptos, jóvenes, es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Muy bien, también existen los atributos multievaluados, aquellos atributos, por ejemplo, que pueden tener más de un valor. Por ejemplo, el número telefónico es un atributo multievaluado.
¿Estamos de acuerdo? Otro atributo multievaluado podría ser el correo electrónico. Entonces, van a haber atributos que efectivamente son multievaluados, ¿ya? Y por otro lado también tenemos aquellos atributos que son básicamente atributos, en este caso no solamente monoevaluados, sino también están los multievaluados, ¿no? Monoevaluados son aquellos que almacenan un solo valor y los multievaluados que almacenan más de un valor. ¿Qué entienden ustedes por relación? Porque dice teoría del modelo entidad-relación, ¿no? O la teoría del modelo relacional. ¿Qué implica una relación? ¿Qué es la relación? Ideas de relación, ¿no? No está un vínculo con una cosa a otra. Claro, la relación es el enlace lógico que establezco entre dos o más entidades. Ese enlace lógico generalmente representa una regla de negocio, una restricción que se van a dar entre dos entidades. ¿A qué se refiere el profesor cuando usted dice representa la lógica del negocio? ¿Tú qué vas a representar? Pues vas a representar entidades, claro que sí. Y yo pregunto, ¿estas entidades que tú vas a representar, qué van a estar sueltas? No, tienen que estar relacionadas. Pero no lo vas a relacionar bajo tu criterio, lo vas a hacer siguiendo la lógica del negocio. Si yo tengo la entidad cliente y tengo la entidad, por decir, recepcionista o empleado, yo no voy a relacionar directamente el empleado con el recepcionista porque entre ellos dos no hay nada que los une. Lo que los une es el pedido. Los que lo puede unir es la facturación. Entonces yo digo, ok, entonces, ¿qué solicita el cliente? Un pedido. ¿Quién registra el pedido? Un empleado. ¿Qué genera el pedido? La facturación. Entonces, tengo que seguir la lógica del modelo relacional, la lógica del proceso de negocio. Si yo entiendo el proceso de negocio, cómo es que funciona, voy a poder representar ese modelo de entidad-relación de forma correcta, de forma adecuada, de forma pertinente. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque si tú analizas mal, ¿qué sucede? Modelas mal. Y si modelas mal, elaboras mal tu modelo de entidad-relación. Y si elaboras mal tu modelo de entidad-relación, representas mal tu diagrama entidad-relación. Y si representas mal tu diagrama entidad-relación, pues creas completamente errónea la base de datos en el motor de base de datos que tú vayas a utilizar, ¿no? En nuestro caso vamos a usar el motor de base de datos de SQL Server. Habiendo otros motores de base de datos, sí, como por ejemplo Oracle, como por ejemplo MySQL, PostgreSQL, DB2, Informix, Paradox. Hay un montón de gestores de base de datos. Muy bien, entonces es importante pues hacer un análisis correcto, adecuado de la realidad de la empresa para poder hacer una base de datos que sea pertinente, que sea una base de datos que en verdad le sirva a la empresa y que efectivamente pues pueda almacenar la información que ellos consideren necesarios tener dentro de su sistema, ¿no? Muy bien, dicho esto entonces, Erwin Data Modeler pues es básicamente el software que nosotros vamos a tener ahora que emplear para poder elaborar lo que se llama el DER. ¿Qué cosa es el DER? Es el diagrama entidad-relación. Erwin Data Modeler dice permite al usuario visualizar la estructura correcta, los elementos claves y el diseño optimizado de su base de datos, desde los requerimientos de un modelo lógico de información, así como también plantear las reglas del negocio que definen pues la base de datos y a través del modelo físico podemos optimizar las características de esa base de datos seleccionada. Erwin Data Modeler de forma automática genera las entidades, genera las tablas y miles de líneas de código, inclusive también, por ejemplo, procedimientos almacenados, inclusive también triggers o desencadenadores o disparadores, que son básicamente pequeños algoritmos, pequeños programas que se generan dentro del script de la base de datos. O sea, ¿qué significa? Significa que si tú haces el modelamiento, la representación de la base de datos en Erwin Data Modeler, se va a poder obtener de forma automática toda la programación de dicha base de datos. Se va a poder obtener toda la
programación de las tablas, de las relaciones, de las llaves primarias, etcétera, que existen o que van a existir dentro de esa base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante hacer pues un adecuado modelamiento para que cuando se aplique la técnica de la ingeniería directa, que es la que me va a permitir generar todo el script de mi base de datos, pues lo podamos hacer de forma correcta, de forma pertinente, ¿no? La tecnología que permite el desarrollo interactivo de forma que tal que los modelos siempre van a estar sincronizados pues con la base de datos del usuario. Al integrarse en entornos de desarrollo líderes, Erwin Data Modeler también acelera la creación de las aplicaciones centralizadas en los datos. La mejor gestión de la información va a empezar obviamente con un diseño óptimo, un diseño adecuado de esta base de datos. Mediante el software de AllFusion Erwin Data Modeler, las empresas pueden visualizar estructuras complejas de los datos y activos de información corporativa, así como también pues establecer estándares de gestión de datos para toda la empresa. Mediante este software se va a poder automatizar de forma inteligente pues el proceso de diseño y sincronización del modelo del diseño de base de datos que nosotros estemos implementando. En ese sentido, podemos diseñar pues los sistemas transaccionales, o también conocido como sistemas OLTP, que no son otra cosa que aquellos sistemas que permiten el procesamiento transaccional en línea, así como también podemos hacer el modelamiento de los sistemas OLAP, como por ejemplo aquellos sistemas que tienen que ver con el procesamiento analítico en línea de los datos. Como también poder representar inclusive Data Warehouse o Data Marts, que son propios de los sistemas OLAPs. ¿Qué son eso, profesor, cuando usted dice Data Mart o Data Warehouse? Es un tipo de base de datos que no es relacional, sino es una base de datos dimensional. Eso ya son conceptos para el curso de inteligencia de negocios o inteligencia empresarial, que van a ver ese tipo de sistemas mucho más avanzados. Dentro de lo que permite Erwin Data Modeler, básicamente vamos a poder incrementar la productividad proporcionando pues un entorno gráfico fácil de utilizar que implica pues el diseño de la base de datos de forma automática, así como también poder agilizar el proceso de creación de una base de datos transaccional o de una base de datos como lo es un Data Mart o un Data Warehouse. También permite a los administradores de base de datos comunicarse de una forma mucho más eficaz con los desarrolladores que comparten y utilizan dichos modelos o dichos diagramas para poder representar pues diversas formas de la representación de dichos datos a través de un formato fácil, sencillo de entender, de comprender y de mantener. Por otro lado, también proporciona respuestas más rápidas a las necesidades empresariales en evolución, permitiendo pues a las empresas comprender el impacto del cambio de los activos de información y sobre todo facilitando la rápida implementación del cambio. Dentro de las características generales que existen, pues aumenta la productividad, comunica en forma efectiva, ¿no? Responde también de forma mucho más rápida a las necesidades de la evolución del negocio, diseña las arquitecturas en capas, podemos también trabajar aquí nuestro diagrama a través de capas, y podemos pues administrar diversos tipos de modelos a través de este software, ¿no? Generando así el diseño de la base de datos y también el algoritmo, el código de dicha base de datos, porque la idea de modelar es que la obtención del código se obtenga de forma automática, para eso se modela, para eso se diagrama. Muy bien, ¿cuáles son los pasos para ingresar a Erwin Data Modeler? Pues primero tenemos que irnos al menú de inicio, buscamos en la opción de programas, buscamos la carpeta que diga Computer, en este caso Association AllFusion, ¿no? Que tiene que ver pues con la carpeta donde se encuentra el programa de Erwin Data Modeler. O quizás ya al instalarlo lo podemos tener en el escritorio a través de un acceso directo. ¿Cómo creamos un diagrama? Pues esto es fácil, nos vamos al menú archivo, nuevo, luego vamos a visualizar la siguiente ventana. En esta ventana lo que vamos a hacer es elegir el tipo de modelo y aquí debemos de elegir que es el modelo lógico y físico el que vamos a crear.
En la parte inferior elegimos el motor de base de datos, que debe ser SQL Server, y la versión que en este caso vamos a emplear. Si tienes el Erwin 7.3, aquí te va a decir hasta el SQL versión 2008. Si tienes el 9.3, la versión 9.3 de Erwin, te vas a poder conectar hasta SQL Server 2015, 2016, 2017, hasta 2019, que es la última versión. Muy bien. En este caso, debemos también de seleccionar el tipo de modelo, ¿no? Como en este caso les mencionaba hace un momento, si es un modelo lógico y físico, el que vamos a tener que crear. Además, también debemos de seleccionar el motor de base de datos con el cual queremos trabajar, ¿no? Como les había mencionado en la lámina anterior, ¿no? Si es una base de datos de SQL, de Oracle, de Access, etcétera, para poder iniciar, en este caso, con la selección también de la versión del tipo de gestor de base de datos con el cual vamos a tener que trabajar y crear nuestra base de datos. Todo diagrama en Erwin está conformado por dos diagramas, el diagrama lógico y el diagrama físico, que es básicamente aquí donde nosotros vamos a representar justamente cada una de las entidades, sus relaciones, sus atributos de nuestra base de datos. Muy bien, una vez que tú has creado en este caso la base de datos, te debes de ir a la opción que dice Model, menú Model, Model Properties o modelo del en este caso, propiedades del modelo, que es aquí básicamente donde vamos a tener que configurar lo siguiente. En la ficha general debemos de indicar el nombre del modelo, quién es el autor, o sea, quién es la persona que va a crear esta base de datos, este modelo, y luego nos vamos a ir a la ficha que dice notación. En notación elegimos IE, ¿no? Que es básicamente la alternativa de la ingeniería de la información. Seleccionamos esta opción. Y luego pues tenemos la barra de herramientas, ¿no? Esto es para crear un nuevo diagrama, para poder abrir el archivo, guardar el archivo, imprimir, ver reportes, para poder visualizar las entidades, el ampliador para acercar o disminuir, o también conocido como zoom, y pues aquí tenemos también el diagrama lógico y físico. Cada uno cambia y elige qué tipo de diagrama es el que quiere visualizar. Hay tres niveles para poder visualizar los modelos en Erwin. Lo podemos representar a nivel de modelo conceptual, a nivel de modelo lógico o a nivel de modelo físico. Entonces, simplemente haciendo clic en estas opciones, nosotros podemos cambiar la forma en la cual quiero que se visualice la entidad. Aquí solamente veo entidades y aquí solamente veo las entidades con los atributos. Y en la última vista, pues, básicamente es la vista de definición, ¿no? Que es básicamente un texto que indica qué cosa es esa entidad o qué es lo que representa. Son básicamente formas de visualizar el diagrama. Otras herramientas que también existen en Erwin, por ejemplo, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, si es el estilo, ¿no? De la fuente, si es negrita, cursiva, subrayado. Hay un color de texto, hay un color de borde, hay un color de fondo. En lo que es el toolbars, o también conocido como barra de tareas, ¿no? De Erwin, nosotros aquí vamos a encontrar las siguientes herramientas que son necesarias diferenciar. Una de ellas es la herramienta que hace referencia a una flechita. Aquí nosotros seleccionamos esta herramienta para poder seleccionar las entidades. También está la creación de entidades. Podemos crear subcategorías. Podemos establecer un tipo de relación, por ejemplo, de uno a muchos, pero de forma identificada. Podemos crear una relación de uno a muchos no identificada. Y también podemos crear una relación de muchos a muchos. Solo en el caso en este caso de relación de muchos a muchos, es cuando debemos de crear una tercera entidad, que viene a ser la entidad asociativa. Recuerden que una entidad asociativa no es otra cosa que la representación, ¿no? De básicamente dos entidades donde hay una relación, donde la carnalidad es de muchos a muchos, pues es algo que no se va a implementar de forma física en una base de datos. Para anular ese tipo de relación, ¿no? Creamos una entidad asociativa. En el caso de las entidades, pues tiene una estructura. Por ejemplo, en el número 1 nos habla acerca del nombre de la entidad.
En el número 2 colocamos básicamente las llaves principales o las claves primarias, o también conocido como atributos identificadores principales. Y en la zona número 3 hace referencia a la zona de atributos. ¿Cómo me desplazo entre los valores o entre cada una de esas zonas? Con la tecla Tab. Con la tecla Tab tú vas tabulando y te vas desplazando a lo largo de la entidad que tú estás representando, ¿ok? Y así pues vas configurando sus nombres y también sus atributos. Aquí tenemos, por ejemplo, la entidad persona. La entidad persona pues tiene un código. Por ejemplo, aquí tenemos el código de persona y como atributo se ha considerado sus nombres, apellidos, dirección y teléfono. Entonces, todo esto que está aquí vendría a ser básicamente los atributos de la entidad, ¿no? Es decir, aquí nosotros definimos en toda esta área de acá cuáles son los atributos de la entidad persona, sabiendo que, en este caso, sabiendo que la entidad tiene por nombre, en este caso, el nombre de persona. Entonces digo, muy bien, esta entidad es la entidad persona. Y lo que está debajo de la entidad, eso también es importante que lo tengamos en claro, viene a ser el atributo identificador principal. Esto también conocido como, en este caso, llave primaria, ¿ya? La llave primaria, o también conocido como atributo identificador principal, que es básicamente toda entidad tiene que contar o debe de tener una llave primaria, un atributo identificador principal. Muy bien, ¿cómo creamos una nueva entidad? Pues con la herramienta Entity nosotros colocamos otra entidad y podemos ir representando la entidad con sus respectivos atributos. ¿Ok? Muy bien, entonces en función a eso uno va expresando la relación entre las entidades, ¿no? Siempre todo parte del análisis, ¿no? En el caso del ejemplo que tenemos aquí, persona y distrito, lo que tenemos que nosotros hacer es un análisis para poder relacionar ambas entidades. Y esto lo tenemos que tener en cuenta utilizando obviamente los tipos de relaciones que existen en Erwin, ¿no? Como por ejemplo tenemos las relaciones de tipo identificada y también tenemos las relaciones no identificadas y las relaciones de muchos a muchos. Siempre cuando es una relación donde la cardinalidad es de uno a muchos, tiene que ser en este caso una relación no identificada. La relación no identificada es aquella que te permite establecer una relación donde la cardinalidad es de uno a muchos. La forma como tú relacionas las entidades tiene que ver mucho con la lógica. Yo aquí debería establecer una relación, por ejemplo, entre distrito y persona. Pero esta relación tiene que tener una cardinalidad, donde en este caso yo diría, ¿no? Que en un distrito, ¿cierto? Digo, en un distrito viven o residen uno o muchos, una o muchas personas. Siguiendo esa lógica, estaría representando la relación con su cardinalidad. Así es como se tendría que representar. Cuando uno hace este tipo de relación, generalmente la llave primaria migra automáticamente a la llave foránea. Pasa como llave foránea hacia la otra entidad con la cual lo estamos relacionando. ¿Ok? Muy bien, entonces de esa manera pues nosotros tenemos que establecer justamente la relación entre entidades. Aquí tenemos ya el enlace, digo, en un distrito pues viven o residen una o muchas personas. Automáticamente vemos que el código de distrito pasó de la entidad distrito a la entidad persona. Y a esto se le llama cardinalidad, cuando tenemos la representación gráfica de los extremos de una relación. Y de esa manera es como se debe expresar dentro del modelo relacional. Aquí surge una pregunta, ¿no? Que dice lo siguiente. ¿Es posible que una persona no resida en ningún distrito? No, ¿verdad? Por ello, debemos de modificar la cardinalidad
Para ello le damos clic derecho encima de la relación y seleccionamos la opción de Relationship Properties o simplemente hacemos doble clic. Al hacer doble clic aparece automáticamente las propiedades de la relación y aquí nosotros establecemos qué tipo de relación es la que queremos establecer, ¿no? En este caso de uno a muchos, no identificativa, donde nos acepten valores nulos. ¿No? De esa forma podríamos corregir si es que nos equivocamos en establecer la relación entre dos entidades. Muy bien, el otro tema tiene que ver con la cardinalidad, y la cardinalidad no es otra cosa que la representación gráfica que se muestra en una relación. A la cardinalidad, generalmente para los atributos, estos deben de no permitir el ingreso de valores nulos o valores vacíos sobre una entidad, porque eso sí podría, digamos, generar que tengamos almacenados datos vacíos o datos sin blanco. Por eso es que siempre se trabaja con la restricción de tipo not null, o no nulos o no vacíos. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la cardinalidad. Ahí tenemos la cardinalidad, ¿no? En este caso, de persona con distrito, y es así como aquí se está representando, ¿no? Es una relación identificativa donde la representación es de uno a muchos. De uno a muchos. Muy bien. De esa forma tenemos entonces, ¿no?, parte de la representación de nuestras dos entidades. Aquí existe otra relación donde la cardinalidad va a ser many to many o de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque yo digo que un padre posee la tutela de uno o muchos hijos. Y un hijo puede, en este caso, tener como tutor a un padre o a muchos padres. ¿A qué se refiere con eso de uno o muchos padres? Cuando es papá y mamá. Entonces hay una relación ahí de muchos. Para poder anular esta relación se tendría que crear una tercera entidad que viene a ser en este caso una entidad asociativa. Esa entidad asociativa va a anular ese tipo de relación directa que existe entre padres e hijos, generando así la entidad padre-bajo, en este caso hijos, ¿no? Esta sería la tercera entidad, padres-hijos, que nace producto de la relación donde la cardinalidad es de muchos a muchos. Una vez modificado, en este caso, el diagrama de relación, pues podemos aplicar una serie de ejemplos o ejercicios donde podamos establecer la relación, por ejemplo, entre entidades, ¿no? ¿Cliente se relaciona con boleta? Sí, porque ¿quién solicita la boleta? Pues el cliente. ¿Autobús se relaciona con paradero? Sí, porque un autobús realiza muchas paradas en muchos paraderos. ¿Vendedor con artículos? Sí, porque un vendedor puede vender uno o muchos artículos. ¿Empleado con área? Sí, porque en un área laboran uno o muchos empleados. Persona, en este caso, unido a la relación estado civil, una persona posee un estado civil, por eso es una relación ahí de uno a uno. Y tipo de, por ejemplo, también podríamos tener el tipo de cliente, ¿no? Si queremos hacer una clasificación, yo digo, con un tipo de clientes se clasifican uno o muchos clientes. Un cliente solicita uno o muchos pedidos, un alumno estudia uno o muchos cursos y un producto está registrado en una o muchas facturas, pero una factura contiene uno o muchos productos. Aquí en estos dos casos de producto y factura, sí hay una relación de muchos a muchos. Y aquí sí se tiene que anular creando una entidad asociativa. ¿Ya? Con una entidad asociativa establecemos la anulación de una relación de muchos a muchos. Bien, jóvenes, de esa manera entonces hemos visto la parte teórica de lo que es Erwin. En realidad ya nosotros hemos visto la parte funcional del programa, pero vamos a pasar ahora a continuar con el ejemplo que estábamos planteando en la clase anterior, que es el siguiente diagrama que tenemos aquí en pantalla. En este diagrama nosotros habíamos representado básicamente dos procesos de negocio. Como ustedes pueden aquí observar, tenemos el proceso de contratación de personal y tenemos el proceso de marcación
de asistencia. Para que obviamente se lleve a cabo el proceso de marcación de asistencia, se supone que lo primero que ha tenido que llevarse a cabo pues, es el proceso de contratación de los empleados. Si el empleado no ha firmado contrato, difícilmente va a poder marcar su asistencia en el sistema, porque para que sea incluso contratado, tiene que en este caso registrarse al empleado pues dentro del sistema. Si yo no tengo los datos del empleado, ¿cómo le puedo generar mi contrato y cómo puede realizar la marcación de su asistencia? Muy bien, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan ustedes con respecto al proceso? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Ya, entonces, no hay preguntas, estamos claros con el proceso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes, el día de hoy? Si bien es cierto, nuestro proceso como tal ya está, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora es agregar, en este caso, el proceso de ventas, porque acuérdate que esta base de datos, básicamente, tenía que llevarse a cabo sobre un supermercado, ¿no? En este caso, pues, esta base de datos es para el supermercado Mi Cash, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es que ya tenemos el proceso de contratación y marcación de asistencia. ¿Qué pasaría, jóvenes, si, por ejemplo, viene el gerente de este supuesto supermercado, de esta supuesta empresa, y me dicen que efectivamente necesitan, por ejemplo, digamos, también sistematizar, ¿no? El proceso de, por ejemplo, de ventas, ¿no? Vamos a suponer que quieren sistematizar el proceso de ventas. Entonces, en el caso de un supermercado, pregunto, ¿hay un proceso de pedido? Cuando ustedes van a un supermercado, ¿alguien le toma nota del pedido o directamente uno va y realiza la compra de sus productos? ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, en un supermercado no hay un proceso de pedido, por ejemplo, ¿no? El cliente va directamente y lo que hace es compra sus productos de forma directa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer el proceso. Muy bien. En ese sentido, como yo voy a incorporar otro proceso, por aquí deberé de colocar al otro actor del negocio. Un primer actor del negocio es el personal. Otro actor del negocio viene a ser, en este caso, el cliente. Entonces, miren, jóvenes, lo que vamos a hacer aquí. Vamos a representar una siguiente entidad. Las entidades se pueden representar, en este caso, en el diagrama físico o en el diagrama lógico. Yo te sugiero que lo hagas en el diagrama lógico y después lo que tú haces es, en el diagrama físico, le cambias los tipos de datos. ¿Listo? Muy bien, vamos a analizar entonces, jóvenes, de forma conjunta, ya, este proceso que vamos a ampliar con respecto al proceso que ya existía, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos ya los datos del personal, pero yo voy ahora a incorporar el proceso de la venta. Entonces, si yo analizo, y es importante aquí nosotros que analicemos, la pregunta es, ¿quién solicita la compra o quién realiza la compra de los productos que venden un supermercado, que comercializa un supermercado? Pues naturalmente quien inicia todo el proceso, pues del proceso de la venta, como tal, es el cliente. Entonces yo aquí voy a tener una entidad que se va a llamar cliente. El cliente pues tiene que tener un código, que en este caso vendría a ser el código del cliente. Este cliente también va a tener algunos datos, como por ejemplo su apellido paterno,
Vamos a tener también su apellido materno. De repente, para que se pueda visualizar mejor, ahí está. Lo voy a ampliar para que se pueda ver mejor el diagrama. Y ahí está. Entonces digo, el cliente tiene su apellido paterno, tiene su apellido materno, cuenta con nombres. Tengo que tener también del cliente una fecha de nacimiento. Tengo que tener registrado cuál es el sexo del cliente. También podría tener, en este caso, almacenado, ¿no?, del cliente, por ejemplo, su dirección para saber dónde es que vive el cliente, ¿no? Y también tendré lo que se llama el estado del cliente. Adicionalmente, puedo tener información como, por ejemplo, su número telefónico, su correo electrónico, y en función a la cantidad de datos que quieran tener del cliente, pues registro esa información, ¿no? Por ejemplo, aquí, en donde dice debajo de dirección, colocaré el atributo, por ejemplo, teléfono, ¿sí? Y el atributo email. Listo. De esa manera, acabo de incorporar, ¿no?, estos atributos sobre la entidad cliente. Y ahí tengo mi entidad cliente. Ahora, este cliente obviamente tiene una nacionalidad. Entonces, como tiene una nacionalidad, ¿qué significa? Significa que yo voy a tener que establecer la relación entre nacionalidad y cliente. Digo, con una nacionalidad, ¿no? Una nacionalidad le pertenece a uno o muchos clientes. Ahí estoy estableciendo la relación entre nacionalidad y cliente. Digo, la nacionalidad debe de estar, en este caso, antes de la fecha de nacimiento. En el diagrama físico también debo de procurar que el atributo quede en la misma posición. Y ahí está. En el caso de teléfono, email también. Siempre verifica que los atributos estén en la misma posición, porque a veces suele cambiar el orden de los atributos. Entonces, esa sería la recomendación. Ahí está. Obviamente, un cliente, al tener una nacionalidad, pues se tiene que identificar con algún tipo de documento de identidad, sobre todo. Entonces digo, con un tipo de documento de identidad se identifican uno o muchos clientes. Y ahí tengo, por ejemplo, la relación entre tipo de documento de identidad y nacionalidad. Si yo quiero tener un orden, esto lo podría poner aquí y esto aquí. Digo, primero la nacionalidad y después el tipo de documento de identidad. Esto ya es tema de ordenar nada más la distribución de las entidades dentro del diagrama, ¿ya? Básicamente la forma como yo quiero que se represente. Y ahí está. Entonces digo, este atributo tiene que estar debajo del código de la nacionalidad. Entonces el cliente va a tener estos datos, ¿cierto? Y aquí tendría que ir el número de documento de identidad. Número de documento de identidad. Listo. Entonces ya tengo aquí estos atributos. En el diagrama físico también verifico que el orden de los atributos sea el correcto. Y ahí está. Ya tengo entonces mi entidad cliente. Este cliente tiene que tener, obviamente, sus atributos con sus respectivos tipos de datos. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que en el caso del cliente, ¿no?, sigo analizando, tiene una dirección. Si tiene una dirección es porque vive en algún distrito, y efectivamente, el distrito tiene que estar relacionado con la entidad, en este caso, cliente. Entonces, aquí, para ser más específico, tengo yo que establecer la relación entre distrito y cliente. Digo, en un distrito viven uno o muchos clientes. Siempre en un diagrama relacional, jóvenes, traten de que las relaciones no se crucen. Las relaciones que ustedes están estableciendo no crucen
no se crucen entre sí. Eso sería una recomendación. Aquí, por ejemplo, voy a reducir esto un poco. Ahí está. Para poder distribuir mejor mis entidades, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de departamento, provincia y distrito, yo lo voy a bajar ligeramente para que esta relación vaya hacia arriba y ahí tengo expresado la cardinalidad entre esas dos entidades, ¿no? Y muy bien, listo. De esa forma he establecido la relación con su respectiva cardinalidad. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí está. Ya tengo entonces la relación, ¿no? Con la entidad cliente, ¿no? Distrito con cliente. ¿Qué hago ahora? Este código lo subo y lo coloco aquí. Digo, antes de la dirección tiene que estar el código postal. Aquí en el diagrama físico también igual. Verifico que los atributos estén en el mismo orden como están en el diagrama lógico. Tanto el lógico como el físico tienen que estar en el mismo orden. Una vez que hemos hecho esto, vamos a configurar sus tipos de datos, que es un detalle importante. Digo, muy bien, en el caso del cliente, voy a ponerle un código, por decir en este caso, esto va a ser un char de 5. El apellido paterno, voy a colocar en este caso como tipo de dato, pues un varchar, que en este caso va a ser un varchar de 30. El apellido materno también va a ser un varchar, que en este caso pues va a ser un varchar de 30. Y los nombres también va a ser el tipo de dato varchar, en este caso varchar de 30. La fecha de nacimiento es el tipo de dato date para almacenar día, mes y año. Los códigos no los toco porque estos ya vienen por defecto de la configuración de la entidad con la cual se relaciona. Lo que sí voy a tener que modificar es el número de documento de identidad y esto yo sé que es un varchar de 12. En el caso del sexo le voy a poner un varchar en este caso de 10. Y en la dirección voy a colocar como dirección un varchar de 60. 60 dígitos más que suficiente. Si desean, podrían incluso ponerle hasta 100, ¿eh? No hay problema. Vamos a decir que sea 100 dígitos. En el caso del teléfono, el teléfono pues es un varchar de 9. Le ponemos ahí varchar de 9. Y en el caso del email, muy parecido al personal, como lo tenemos acá, también lo podemos colocar como un varchar de 40. Entonces acá yo digo, el tipo de dato va a ser varchar de 40. Y finalmente, el estado del cliente, pues que va a ser un varchar de 20. Y listo, de esa manera hemos configurado sus respectivos tipos de datos. A esta entidad cliente que ya lo acabo de crear, le puedo poner ahí negrita, lo cual indica que está ok. Aquí, por ejemplo, voy a manejar la misma longitud que en este campo. También quiero que sea un varchar ya no de 60, sino máximo de 100 caracteres. Y listo. En el caso de un empleado, si este va a marcar su asistencia, porque ese era un poco el cometido, ¿no? El tema de la asistencia, acá hay un detalle importante. No basta con tener digamos, la fotografía del empleado. Hay que tener también su huella dactilar. Esta huella dactilar, jóvenes, debe ser de de las dos manos. La huella dactilar del lado izquierdo de la persona, o sea, de su índice en realidad, la huella dactilar siempre se maneja con el índice, ¿no? Digo, huella dactilar del índice izquierdo, ¿sí? En este caso, podría decir así, ¿no? Vamos a cambiarle incluso el nombre, dactilar, así. Huella dactilar guión bajo índice izquierdo. Y también deberé de almacenar la huella dactilar del índice derecho.
O sea, así es como yo debería de registrar la información para que luego él pueda marcar su asistencia. Estos cambios que estoy haciendo tienen que reflejarse también en el diagrama físico. Entonces, en el diagrama físico, por ejemplo, ¿no? Están obviamente los tipos de datos. Hago un poquito más de espacio para que se pueda esto graficar. Y digo, muy bien, uno es huella dactilar índice izquierdo, huella dactilar índice derecho. Y la imagen va a venir después de los atributos de huella dactilar izquierdo y derecho, luego viene la fotografía del empleado. En este caso, este nuevo atributo que estoy yo acá incorporando, pues tendrá que ser del tipo de dato image y tiene que ser null. Lo mismo para izquierdo también, null. ¿Ya? Verificando eso, por favor, y clic en el botón OK. Ya está. Entonces, hemos mejorado, ¿no?, el análisis para este proceso, incorporando el tema de la huella dactilar. Todo empleado tiene que tener acceso al sistema. En algún momento va a tener que loguearse con el sistema. Entonces, este empleado o este personal, le hemos puesto así, personal, va a tener, digamos, un usuario. Entonces, ¿qué hago? Voy a crear, en este caso, la entidad usuario, por ejemplo, usuario empleado. Ahí está. Y este usuario empleado va a tener lo que se llama su código de usuario, código del usuario, en este caso del empleado, va a tener un password, va a tener también un perfil, que es el perfil de usuario, perfil usuario, y va a tener un campo llamado fecha de creación, o sea, la fecha en la cual se creó el usuario, fecha de creación, y va a tener también un campo llamado estado de usuario. El estado de usuario significa que el usuario puede estar su estado habilitado o inhabilitado, ¿no? O activo o bloqueado. El dato que almacene dentro del campo ya es básicamente en función a los datos que la empresa quiere manejar, ¿no? De ese empleado. Eso es importante tenerlo en claro. Entonces, estos serían los atributos para la entidad empleado. Aquí hay un cambio que voy a hacer porque como estoy incorporando un nuevo proceso, atención, como estoy incorporando un nuevo proceso, entonces ya no se va a llamar personal, va a cambiar la denominación. La denominación de la entidad ya no va a ser personal, sino va a ser, en este caso, empleado. Entonces digo acá, mi entidad se llama ahora empleado. Y el código se va a llamar así, código de empleado. Este es el chain, este es el cambio que voy a hacer. Cuando tú modificas el nombre de un atributo, mira, automáticamente se refleja en las otras entidades. O sea, no hace falta que tú estés aquí modificando porque basta que cambie la llave primaria y por defecto tiene efecto sobre las otras entidades con las cuales se está relacionando. Eso por un lado. Por otro lado, siempre verificando en la otra entidad que tenga también los mismos cambios. Muy bien, entonces ya tengo los datos del empleado y yo digo, a un empleado se le va a asignar un solo usuario. Entonces, ¿qué hago? En el diagrama lógico, atención, acá hay una relación que se llama relación identificativa. Aquí yo voy a utilizar este tipo de relación para establecer una relación de uno a uno. Observen, por favor. Hago clic acá. La posición es muy importante. Yo no puedo relacionar seleccionando usuario-empleado hacia empleado. Estaría mal. La relación tiene que partir del empleado, porque la lógica del negocio dice que a un empleado se le asigna un usuario. Y ahora, una vez establecida la relación, pues simplemente lo acomodo, lo trato de centrar y digo, muy bien, ahí está la relación. Entonces, esta entidad ahora lo coloco en negrito. Y listo, ya tengo aquí, jóvenes, la relación entre empleado y usuario. Es una relación de uno a uno. A un empleado se le asigna un usuario. ¿Estamos claros? En el diagrama, en este caso,
En el diagrama, digamos, físico, tengo ahora que establecer lo que se llama, pues, los tipos de datos. Entonces, me voy al diagrama físico y aquí en el diagrama físico yo voy a tener que cambiar sus tipos de datos, ¿no? Como por ejemplo, atención, yo podría aquí modificar los tipos de datos que voy a considerar para este usuario. A ver, en un sistema real, jóvenes, el usuario se tiene que loguear y efectivamente tiene que tener un código. Este código de usuario puede ser, atención, el mismo número de documento de identidad. Significa que si él se identifica con DNI, su usuario puede ser su código, perdón, su número de DNI, su número de documento de identidad. Si el usuario se identificó con su número de pasaporte o su número de carnet de extranjería, con ese número también él puede tener acceso al sistema. Entonces, si yo voy a considerar como código de usuario el número de documento de identidad, entonces aquí yo voy a tener que configurar el mismo tipo de datos. Si acá me dice que es un varchar de 12, entonces aquí yo voy a asumir que el código del usuario, repito, sea su número de documento de identidad. Por lo tanto, pues el tipo de dato va a ser el mismo que este atributo que está acá. En el caso del password, le voy a considerar un varchar de 20, ¿ya? O sea, 20 es la longitud máxima de caracteres que tendría una contraseña. Y en el perfil del usuario, yo voy a considerar también un varchar de 20. El perfil significa si es administrador o si es un usuario invitado, qué sé yo, dentro del sistema, ¿no? Y la creación de usuario es un tipo de dato que en este caso va a ser date time. Es importante también registrar la fecha en la cual se le creó el usuario, se le generó, sí, para saber en qué fecha se le asignó un usuario y una contraseña a ese empleado. Y el estado del usuario, en este caso, pues va a ser un varchar de 20. Listo, de esa manera acabo yo de asignar, ¿no?, el usuario al empleado y es una relación de 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, preguntas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, no hay preguntas. Muy bien. Ok, continúo el análisis. Si bien es cierto, esta entidad aquí tiene por nombre contrato de personal. Entonces digo, un empleado puede firmar uno o muchos contratos. Como ya no se llama la entidad personal, sino le cambié de nombre por empleado, entonces yo acá también puedo hacer una corrección y decir, esta entidad se va a llamar ahora contrato en este caso de personal, podría dejarlo así, o contrato de empleado, ¿no? Digo, un empleado pues firma uno o muchos contratos, ¿sí? Entonces, podríamos dejarlo incluso como contrato de personal, no hay problema la denominación de la entidad, porque la lógica es así, un empleado puede firmar uno o muchos contratos, contrato del personal. Le puse empleado porque voy a incorporar el proceso de venta, entonces por eso cambié la denominación, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Como es un supermercado, se supone que el supermercado, el término a utilizar no debería ser sede, sino debería de ser en este caso sucursal, ¿no? Porque hay varias sucursales o varias sedes. Podría dejarlo como sede, pero yo le voy a poner sucursal. Creo que el término adecuado para, en este caso, el tema del supermercado se va a llamar ahora sucursal. Estoy cambiándole la denominación. Y en el código le digo código de sucursal. Listo. Código de sucursal. Al cambiar automáticamente, mira, la llave primaria y la llave foránea también cambia la denominación. Entonces ahí no hay problema porque la actualización se realiza de forma inmediata. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos nuestro proceso y acá yo sigo analizando. Y aquí yo digo, con respecto al usuario, este usuario se supone que va a tener, digamos, acceso o va a tener, digamos, cierto acceso digamos, a ciertas opciones dentro del sistema. Habría que ver qué procesos son los que vamos a sistematizar porque no siempre un usuario va a tener acceso a todos los sistemas. ¿Ok? Listo. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, yo podría asignar lo que se llaman los permisos.
yo podría tener, por decir, una entidad que se llame permisos, para saber qué permisos son los que va a poder llevar a cabo ese empleado. De repente, en algún momento, el empleado no solamente va a poder registrar los pedidos, o solamente los puede registrar, o los puede actualizar, o los puede eliminar. Eso va a depender mucho de cómo es que quieran que se implemente el sistema, ¿ya? Eso también hay que considerarlo, ¿ya? Si no hay esa restricción, pues es suficiente la forma como lo estoy, en este caso, planteando. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, jóvenes, el cliente también debería de tener un usuario. ¿Por qué? Porque en algún momento el cliente también podría, de repente tener acceso pues al sistema, ¿no? En algún momento. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Aquí, si bien es cierto, yo he registrado todos los datos del cliente, pero me pueden decir, Castañeda, acá hay un detalle importante. Nosotros también queremos saber en qué fecha registraron al cliente, en qué fecha se registró. Entonces, yo podría tener aquí, por ejemplo, un atributo que se llame fecha de registro. Y lo pongo de esa manera. Entonces digo, este atributo lo que va a permitir es registrar el día, ¿no? El mes, el año y la hora en la cual registraron a ese cliente, para tener un control mucho más exacto, quizás, de la información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo aquí le pongo fecha de registro. Ya está. Ese atributo verifico que esté en la misma posición. Y ahí está. En el caso del empleado, también podría tener un campo que se llame fecha de registro, para saber con exactitud en qué fecha registraron a ese, digamos, a ese empleado. Entonces acá le voy a poner también el atributo que se va a llamar fecha de registro. Fecha registro. Ya está. Entonces, en este fecha registro, lo que yo voy a hacer es, le voy a asignar el tipo de dato, en este caso, date time. Profesor, una pregunta. Si la entidad se llama empleado, ¿el atributo no debería de ser estado de empleado? Sí, el atributo acá debe de ser estado de empleado. Lo mismo aquí, observación del estado del empleado. Entonces, son cambios que estoy efectuando y que, dicho sea de paso, aquí también se tienen que efectuar. Una observación, cuando ustedes editen el nombre de un atributo, háganlo en el diagrama lógico, ¿no? Por ejemplo, yo lo he hecho en el diagrama físico y en el lógico no se actualiza. Háganlo en el lógico para que se refresque en el físico, ¿ya? Esa es otra observación que les hago para que no estén editando doblemente el mismo dato. ¿Listo? Y ahí está. Ahí tengo entonces ya la modificación. Fecha en el cual registraron al cliente, que puede ser el día de hoy, pero firmó contrato recién el día martes de la próxima semana. Entonces, eso sí es posible. Lo registraron antes para poder luego generarle su contrato respectivo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa forma tenemos pues nuestro modelo relacional haciendo los cambios de acuerdo al análisis que estamos haciendo, ¿no? Como yo siempre les digo, ¿no? Hacer una base de datos implica hacer levantamiento de información, implica también, jóvenes, conocer el proceso de negocio y ver sobre todo qué tipo de información es la que quieren almacenar de una base de datos. Eso también es fundamental. Bien, con respecto al cliente, yo supongo que el cliente en algún momento pues tiene que tener acceso al sistema. Entonces, si va a tener acceso al sistema, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener también asignado un usuario, ¿no? Porque de repente, como es en este caso, estamos planteando el caso hipotético que esto sea, pues, que es en realidad un supermercado, entonces el cliente en algún momento de repente también puede generar o solicitar un pedido vía web, y que luego se le envíe, pues, ¿no? La mercadería, o en este caso los productos, hasta su domicilio. Entonces, ¿qué significa? Significa que habría pues una página web o un sistema web en el cual el cliente
Primero se registra, genera su usuario y luego accede al sistema y realiza la compra vía web. Entonces, si le damos esa opción de que él pueda también realizar su propia compra vía web, entonces tiene que tener asignado pues un usuario. En ese sentido, le vamos a asignar un usuario de cliente. Como el empleado también tiene que tener un código. Entonces yo acá digo, muy bien, su código va a ser en este caso código de usuario _cliente. Naturalmente tiene que tener también una contraseña, un password y perfil de usuario no. En este caso el cliente no tiene un perfil. El único que tiene perfil, atención, solamente es el empleado, porque puede ser administrador para hacer los cambios o las modificaciones en el sistema, o puede ser un perfil simplemente de usuario invitado. Significa que no tiene el rol o el perfil de administrador. En este caso sí considero el atributo perfil. Aquí no, aquí solamente es su código y su contraseña. Lo que sí puedo considerar como atributo sería en este caso, por ejemplo, la fecha de creación, ¿no? ¿En qué momento se creó el usuario? Aquí en el usuario empleado le pongo fecha de creación porque se supone que para que el empleado sea contratado, primero tengo que registrar los datos del empleado y también tengo lo que se llama la fecha de registro, la fecha en la cual yo registré esos datos, que es diferente a la fecha de contratación. Yo lo registro el día de hoy, 15 de septiembre de 2021, pero él recién firma contrato el 25 de septiembre. Obviamente, primero lo registro y luego le genero su contrato respectivo. En el caso del empleado, una vez ya firma contrato, recién le generarán su usuario. Entonces, aquí sí se llama fecha de creación del usuario. Aquí la terminología, habría que ver, pues, ¿no? Cómo es que va a funcionar el sistema. Si el mismo cliente tiene la opción de poder, digamos, registrarse él mediante la misma página web, o él mismo puede registrarse para poder hacer una compra. Si es un cliente que ya está registrado, pues ingresa al sistema, se loguea y accede a la página. Si es un usuario nuevo, pues obviamente él mismo tendrá que hacer el registro, ¿no? Del cliente, de sus datos como tal, y luego recién la página web o el sistema le generará su usuario correspondiente. Entonces, aquí, por eso es que estoy considerando el campo o el atributo fecha de creación, la fecha en la cual se le crea el usuario. Pero también tengo que considerar, al igual que el usuario empleado, un estado de usuario. ¿Por qué estado de usuario? Porque la información en una base de datos real no se elimina, solamente se actualiza. Por eso es importante considerar eso. A ver, tenemos una intervención, una participación del estudiante Mestas. Muy bien, ¿qué me dice? Profesor, ¿y por qué no se pone nada en la llave primaria? No, sí se le va a poner, todavía no he llegado a ese paso. Sí se le tiene que poner un código, claro que sí, claro que sí. Porque si no tenemos código, pues vamos a caer en el tema de que exista redundancia de datos, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitar. Muy bien, entonces, aparte, ¿no?, de la fecha de creación, vamos a considerar un atributo más, jóvenes, que se va a llamar en este caso estado de usuario. Profesor, ¿por qué estado de usuario? Porque como yo les decía, ¿no?, la información en una base de datos real no se elimina. ¿Por qué creen ustedes que yo le pongo al cliente un estado? ¿Por qué creen ustedes que yo al empleado le pongo un estado? ¿No? ¿Cuál es el estado del empleado? Renunció, fue despedido, estado de empleado, despedido. ¿Por qué lo despidieron? Ese por qué lo anotamos acá, en el caso del empleado, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Fue despedido porque de repente es medio cleptómano, ¿no? De repente sufre de cleptonomía. Y si ese es el caso, entonces el motivo, ¿no? Entonces ahí especificarán, pues, ¿no? No, bueno, sí, pues de repente fue despedido porque, no sé, estuvo llevándose los productos o la mercadería del almacén o del supermercado sin autorización del administrador. Entonces, por eso fue despedido, tiene un estado.
O de repente digo, no, su estado del empleado es contratado, ¿no? Su estado contratado. Podría incluso, no sé, colocar aquí una descripción, qué tipo de contrato, ¿no? Si está de repente es un contrato por honorario, locación de servicio, es un contrato en planilla, no sé, es una observación. O de repente el empleado está hospitalizado, está con descanso médico, entonces, ¿cuál es el estado del empleado? Descanso médico o de licencia. Aquí ya es básicamente la información que el usuario quiera llenar el administrador del sistema para tener un control de la información. ¿Esto es un campo actualizado? Claro que sí. ¿El usuario también tiene un estado? Sí, porque inicialmente su estado puede ser habilitado o puede ser inhabilitado, ¿no? De repente, no sé, el empleado se va de vacaciones y llama el gerente y dice, ¿sabes qué, Mestas? O ¿sabes qué, Rivas? O ¿sabes qué, Ore? Por favor, el empleado Puchuñaupa Guamán Julio, que acaba de irse de vacaciones, sale de vacaciones el día de mañana, 16 de septiembre, y vuelve no sé, en octubre, por decirles un ejemplo. Por favor, que no tenga acceso al sistema durante ese mes. Ok, entonces, no lo eliminas al usuario, simplemente le cambias el estado de usuario bloqueado. Si este usuario en vacaciones quiere entrar al sistema para hacer alguna gestión, no va a poder acceder o ingresar porque se le ha cambiado su situación. Su estado puede ser bloqueado o inactivo o inhabilitado. El término que quieran utilizar, jóvenes, va a depender mucho de los datos que quieran manejar dentro de la empresa, ¿no? En ese sentido, se puede manejar esos valores de esa manera, ¿ya? Lo mismo sucede con el usuario cliente, pues tiene que tener también un estado para poder de esa manera visualizar así, ¿no? El tema de la información. A ver, tenemos un comentario, perdón. Ya, ok, listo, no problem, ya. Muy bien, jóvenes, entonces, de esta manera, ya tenemos los atributos del usuario. Profesor, como me decía Mestas en el chat, ¿no? ¿Tiene que haber una llave primaria? Claro que sí, tiene que haber una llave primaria, definitivamente. Esta relación, jóvenes, se tiene que hacer con la herramienta que está acá. Observen, que se llama, en este caso, relación identificativa. No utilicen la herramienta de línea punteada. La relación de línea punteada, que es este icono que está acá, a ver, no sé si lo señalo, permítanme un momento, acá está, vamos a ver si lo podemos señalar, de aquí. Este icono de acá, que estoy marcando de color rojo, se llama relación no identificativa. ¿Estamos de acuerdo? Esta relación no identificativa se utiliza mucho cuando tú quieres tener este tipo de relación. Atención, cuando tú quieres tener, por ejemplo, en el caso de la nacionalidad, mira, es una relación de uno a muchos. Como es una relación de uno a muchos, lo tienes que hacer con esta herramienta que está acá. Eso se llama relación no identificativa. Como algunos le dicen, no, la línea punteada, ¿no, profesor? Sí, esta de acá. ¿Cuándo utilizo la otra? ¿Cuándo utilizas la otra relación? La otra relación es esta de acá, la que estoy marcando aquí en color azul. Esta de aquí es la relación identificativa. Y la relación identificativa, jóvenes, se utiliza generalmente, es esta de acá, cuando yo quiero establecer una relación, mira, de este tipo, una relación de uno a uno. Cuando yo quiero establecer una relación de uno a uno, tienes que utilizar este tipo de relación, ¿ya? Esta herramienta se llama relación identificativa. Y según el análisis, escúchame, según el análisis, el cliente y el usuario, pues a un cliente, ¿no? A un cliente se le asigna, ¿qué cosa? Un solo usuario. Al cliente no le van a crear dos usuarios ni tres usuarios. Ahí la relación, según la lógica, es de uno a uno. Es como ustedes, ¿no? Para que ustedes ingresen a la plataforma del Moodle, ¿no? Del aula virtual, que seguramente ya habrán entregado sus tareas, supongo, espero que así sea. Obviamente hay una relación, pues, de uno a uno. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es que a Edinson le van a dar un usuario, dos o tres usuarios, es uno solo. Entonces, siguiendo esa lógica, tengo que utilizar esta de aquí, ¿ya? La que está marcada acá con color azul. Este tipo de relación, la relación identificativa. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿qué hacemos? Pues establecemos este tipo de relación. Digo, muy bien, a un cliente se le asigna un usuario. Y
Lo otro también que es importante que tengan en cuenta, señores, atención, es básicamente el tema de la posición. Yo siempre digo, la posición es importante, ¿ya? ¿Por qué yo hablo de la posición? ¿Qué está hablando? ¿De qué hablo? Ya, no es lo mismo que yo diga la relación de usuario cliente a cliente que de cliente a usuario cliente. Siempre partimos de la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso la relación siempre sale del cliente, porque es a él quien le asignamos su usuario y su contraseña. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Questions? Te escucho, Carlos. A ver, ¿tienes audio? ¿Sí? Ya, creo que tiene problemas con el audio. Muy bien, ¿qué me comenta Edinson? Ah, ya, ok. Ya, entiendo. No hay problema, Se entiende. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta manera hemos establecido, ¿no?, nuestra relación, y al ya estar la entidad relacionada, ¿qué hacemos? Cambiamos de diagrama, nos vamos al diagrama físico, y en el diagrama físico, para concluir con este proceso del cual les estoy comentando, pues obviamente tengo que asignar sus tipos de datos. Profesor, ¿y cómo le va a asignar el código del usuario al cliente? ¿Va a ser un código generado? No sé, va usted a colocar pues las iniciales de repente, ¿no? La inicial del apellido paterno, más la primera letra del apellido materno, más la inicial del nombre y un código correlativo. Eso va a depender mucho, jóvenes, de los requerimientos del usuario. Por eso es que el curso de diseño de base de datos va muy ligado con el curso de ingeniería de requerimientos. Porque en ingeniería de requerimientos tú haces el análisis de cuáles son los requerimientos del sistema, y en diseño de base de datos pues se modela esa base de datos en función a esos requerimientos que el usuario está solicitando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a asumir que yo quiero que el usuario, pues en este caso el cliente, se loguee su código, sea básicamente su número de documento de identidad. Si yo quiero que se loguee con su número de documento de identidad, por ejemplo, en el caso de ser peruano, de nacionalidad peruana, pues sería con su número de DNI, claro está. Entonces, si es así, ese número de documento de identidad vendría a ser automáticamente su código del usuario. El password o la contraseña, el sistema le podría generar una contraseña y que de repente le envíe por correo electrónico su clave, o darle la opción que el mismo usuario en ese momento pues registre su contraseña. Generalmente en la mayoría de sistemas ellos te generan la clave y tú luego cambias, accedes con esa contraseña que te dan y tú luego le cambias el password por el valor o el carácter que tú le quieras asignar, obviamente. Entonces, en este caso, si yo asumo que el número de documento de identidad sea el código de usuario, no le puedo poner char de 8, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ponerle char de 8? Porque recuerda que nuestros clientes no solamente son peruanos, también tenemos extranjeros. Ah, ya. Entonces, en ese caso, ellos se identifican con algún tipo de documento de identidad, ¿no? Acuérdate que el Perú está de moda. Entonces, ¿qué hacemos? Habrá que ver, pues, ¿no?, con qué se ha identificado, con pasaporte, carnet de extranjería, etcétera. Y en el caso de pasaporte, pues la cantidad de dígitos es 2. Por eso es que no se le puso un varchar de 8 o un char de 8, sino 12 como longitud máxima. En ese caso, aquí el criterio también tendría que ser lo mismo. Haces doble clic en la entidad y aquí tú colocas lo que se llama, en este caso, el tipo de dato varchar de 2. El password voy a ponerle como tipo de dato también varchar, longitud máxima 20, y la fecha de creación tiene que ser un datetime. ¿Por qué un datetime? Porque el datetime finalmente es el tipo de dato que te permite almacenar día, mes, año e inclusive la hora. Y el estado del usuario, en este caso, va a ser un varchar de 20. Y listo. De esa manera hemos configurado los tipos de datos. Como pueden darse ustedes cuenta, he agregado solamente para el ejercicio del día de hoy lo que es los datos del cliente y el usuario. Como datos adicionales,
al proceso que ya habíamos modelado en la sesión anterior y que estamos ahora complementando. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que una base de datos no solamente tiene un proceso, puede tener varios procesos. Aquí yo tengo dos procesos, el proceso de contratación y el proceso de marcación de asistencia. Entonces, adicionalmente a esos dos procesos, vamos a incorporar luego el proceso de, por ejemplo, la venta. Entonces, ¿quién es el actor del negocio que inicia la venta? Pues como habíamos dicho, es el cliente. Y el cliente es quien tiene que estar aquí registrado sus datos para poder iniciar la venta. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Questions? ¿Dudas por parte de ustedes? Edinson, Ore, Apasa. Por parte mía no, profesor, voy a ver el video ya. Va a salir el video. Ya. Yo estoy bien, profesor, ahorita. Estoy donde está ahorita. Ya, estamos bien con la base de datos. Así estarán haciendo su proyecto, ¿no? Profesor, para hacer el bar chart, el data type, Los tipos de se datos. puede poner doble clic, ¿verdad? Ah, claro, para cambiarle la configuración, ¿sí? Solamente seleccionas el atributo, mira, doble clic y listo. Ahí lo tienes. Ahora, ¿esto dónde se hace? Cuidado que te vayas a equivocar, ¿eh? Algunos que se equivocan. ¿Esto dónde se hace, profesor? ¿En qué diagrama? En el diagrama físico. No se hace en el diagrama lógico, ¿eh? Repito, los tipos de datos únicamente se llevan a cabo en el diagrama físico. ¿Cómo? Tan solamente con un doble clic. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta con el tema de modelamiento? Entonces, sí, te escucho, dime. Sí, profesor, para relacionarlo, ¿no? Sino que se me había ido un poco el internet. Para relacionarlo con la otra entidad, ¿cómo lo puedo hacer? La relación, ya. Sí, ¿lo hacemos aquí con el usuario cliente, te parece? ya. Ya, voy a eliminar la relación. Profesor, acabo de eliminar la relación, ya. ¿Cómo relaciono una entidad con otra entidad? Ok, es una buena pregunta. Yo siempre les he dicho, la posición es importante, ¿no? O sea, el orden de cómo tú hagas las cosas es importante, ¿no? Yo siempre digo, primero la media y luego el zapato. Hay un orden. Profesor, ¿por qué dice eso de que hay un orden? Porque yo no puedo establecer una relación de usuario hacia cliente. Estaría mal. No estoy siguiendo la lógica. La lógica del business, del negocio, es a un cliente se le asigna ¿qué? Un usuario. Entonces, si la lógica es que a un cliente se le asigna un usuario, entonces la posición tiene que ir de cliente, sobre todo la relación, hacia usuario. ¿Estamos de acuerdo? Primera recomendación. Segunda recomendación, el tipo de relación que tú vas a utilizar. Atento, Ore, atento. Aquí tenemos en el diagrama físico, como también en el diagrama lógico, mira las herramientas de relación. La que se encuentra en el extremo izquierdo se llama relación identificativa. Y la que está en el extremo derecho se llama relación no identificativa. Ya, profesor, en cristiano, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque ya que veo que son los dos y los dos permiten relacionar. Obviamente que sí, pero hay, digamos, que tener en cuenta cuál usar. Si es una relación de uno a muchos, como ya hemos dicho que cuando hablamos de uno a muchos estamos hablando de la cardinalidad, estos conceptos ya lo hemos tocado en sesiones anteriores. Entonces, en una relación existe lo que se llama la cardinalidad. ¿Qué cosa es la cardinalidad? Pues la cardinalidad, básicamente, la cardinalidad es lo que se expresa a los extremos de una relación. Y aquí lo voy a seleccionar. Esto es la cardinalidad. Yo digo, con un tipo de documento de identidad, porque siempre partimos de la unidad, digo, con un tipo de documento de identidad, que puede ser DNI, puede ser carnet de extranjería, puede ser pasaporte, se identifica, yo tengo que buscar acá el verbo, la palabra, no, se identifica uno o muchos clientes, ¿cierto o falso? Cierto, con un DNI, pues habrán varios clientes que se van a tener que identificar con el documento nacional de identidad, que es lo que se maneja aquí en Perú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente la relación aquí es de uno a muchos. Este tipo de relación, atención, lo haces con esta herramienta que está aquí.
y que voy a seleccionar. Esta de acá. La que dice, en este caso, relación no identificativa. Este es el tipo de herramienta que es la que vas a utilizar tú de la barra del toolbars, que se llama toolbars, para poder establecer justamente la relación. Cuando utilizo la otra relación, la que dice relación identificativa, cuando vas a tener que establecer una relación de 1 a 1, como es el caso que estamos visualizando. Observa que está aquí. Por ejemplo, yo aquí digo, aquí yo establezco una relación de 1 a 1. La entidad que está al extremo izquierdo es la entidad empleado. Digo, a un empleado se le asigna un usuario. Siguiendo esa lógica, esto es una relación de 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, teniendo en claro eso, aquí pregunto, a ver si han estado atentos, si tengo cliente y tengo usuario, ¿qué tipo de relación es? ¿De 1 a 1 o de 1 a muchos? ¿Ideas? De 1 a 1. Mucho, profesor. De 1 a 1. ¿De 1 a muchos? No, de clientes, sería de clientes son bastante muchos y no, ¿cómo sería? Entonces, no. El cliente va a generar un usuario Claro. del cliente, quiere ser 1 a 1. Claro, pues ingeniero, ¿ya ve? Usted está enamorado. Eso ¿Ya que ves? sí. No se desconcentre, ingeniero, ¿ya? Por favor. Claro, pues la relación es de 1 a 1. Aquí no me vas a decir mucho. Aquí la relación es de 1 a 1. ¿Por qué? Porque al cliente le asignan un usuario. Ya, ¿te gusta el YESFA? A mí también me encanta trabajar en el YESFA. ¿Acaso en el YESFA a ti te asignan 2 usuarios? ¿Te dan 3, 4 usuarios para acceder a la plataforma del aula virtual? No, te dan un usuario. Claro, en este caso, en su sistema de ellos, pues tendrán la tabla estudiante, ¿no? Dirán, a un estudiante se le asigna, pues, un usuario, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí, como dijo el compañero John Ore, muy bien, Ore, por tu participación, es de 1 a 1. Entonces, aquí, ¿cuál voy a utilizar, Ore? A ver, se estaba atento. ¿Relación no identificativa o la identificativa? ¿Cuál utilizo? La identificativa. Excellent, very good. Ok, entonces es una relación de 1 a 1. ¿Y el orden cómo es? ¿De cliente a usuario o de usuario a cliente? ¿Cuál es el orden? ¿De dónde a dónde? De cliente a usuario. El cliente va a generar un usuario. Excelente, muy bien. Entonces, en este caso digo, sí, de un cliente se le asigna un usuario. Y listo. Automáticamente nos damos cuenta que la llave primaria que se encontraba en la parte superior de la entidad cliente ha pasado a relacionarse con la otra entidad. Le pongo clic en cliente y le hago... Un segundo clic en la otra entidad. Pero tienes que hacer clic dentro de la entidad, no lo vais a hacer afuera. Si lo haces afuera, salir error. Es de entidad a entidad. Tiene que estar seleccionadas. Dices entidad 1, clic, entidad 2, clic. Pero, repito, seleccionando la entidad, no haciendo clic afuera. Tiene que estar dentro de la entidad para establecer la relación. ¿Estamos claros? Sí, profe, está bien esa parte. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Questions? ¿Estamos claros? Ya. Ya, muy bien. Entonces, a ver, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar en esta parte del proceso. Ya, por favor, revisen la videograbación de clase. Ni bien lo publiquen, ya saben, como siempre lo hago en las 2 unidades didácticas que iban conmigo, me voy a tomar el proceso de descarga, de edición del video y luego lo publicaré en mi canal de YouTube para luego enlazarlo a la plataforma del aula virtual y ustedes así lo puedan revisar en cualquier momento la videograbación. ¿Ya? Traten, por favor, de llegar el ejemplo, hagan el ejemplo, traten de practicar. Es importante que practiquen, jóvenes. Si ustedes no practican, va a ser un poco complicado que ustedes aprendan esto si es que no practican, ¿ya? Aparte, también hay ejercicios, traten de cumplir con sus actividades, por favor. En la próxima sesión vamos a completar más procesos. Vamos por ejemplo, incorporar el proceso de la facturación, cómo llevar a cabo el caso, ¿no?, de la facturación, si es boleta, si es factura. También, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda solicitar un pedido vía web.
Vamos a analizar los datos de forma mucho más detallada en la siguiente sesión. Como siempre, hacemos parte teórica y parte práctica para complementar. Dicho esto, no me queda más que despedirme. Conmigo será hasta la próxima, Dios mediante, y nos vemos en la siguiente unidad didáctica. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.